Recíbela, Señor. Recíbela, Señor.
Cuando suena el despertador, nos levantamos en un nuevo amanecer. Caminamos paso a paso, inspirados, disfrutando todos los momentos para estar siempre conectados, escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús. Disfruta cada semana nuestra programación, Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Continúa con nosotros en Radio IPUE. Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrubamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria y será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos con amor, derrubamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. 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 Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Paso a paso
Bueno, Dios les bendiga a todos los oyentes en esta tarde, felices de estar nuevamente con todos ustedes a través de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Quiero saludar a cada uno de los hermanos y los amigos que se están conectando en este momento a este programa titulado Paso a Paso. A todos los hermanos que igualmente se conectan a través de nuestra aplicación Radio IPUE Oficial, también estamos conectados a través de ella, emitiendo este programa. Doy un saludo caluroso en el nombre de Jesús a los pastores, a mi hermano Julián y a mi hermano Andrés. Dios les bendiga. Amén, hermano Didier, y bueno, a todos los oyentes de este programa Paso a Paso, la radio que nos sintoniza con Dios. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda el Señor para traer a los oyentes una nueva aventura. Amén. Bueno, hermano Andrés. El Señor les bendiga. Un saludo especial en esta tarde para todos en el nombre del Señor, para nuestro hermano Didier, para nuestro hermano Julián, para la hermosa iglesia del Señor y los hermanos que se están conectando, pues bienvenidos. Un feliz año, bendecido de parte del equipo de trabajo de Paso a Paso para todos en el nombre del Señor y bueno, este primer programa de este año. Amén. Muy bien, hermano Andrés. Sí, es el primer programa y hoy empezamos un nuevo ciclo de enseñanzas. A partir de hoy, entonces vamos a centrarnos en estudiar un poco las bienaventuranzas. Vamos a dar inicio a este estudio. Esperamos que usted no se pierda ninguno de estos programas para que juntamente con nosotros sea bendecido a través de la palabra de Dios. Quiero saludar de una forma especial a la hermana Noel Farango y a la hermana Sandra Rojas, que están reportando su sintonía, y también a la hermana Amparo Moreno desde Medellín. En esta tarde entonces vamos a disponernos a iniciar este hermoso programa y quiero pedirle entonces a mi hermano Andrés que él nos dirija en una oración y así continuamos con nuestro programa. Amén, oremos. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, esta oportunidad que nos brinda, Dios, de estar aquí reunidos, compartiendo con nuestros hermanos, este equipo de trabajo, Señor, y esta serie de enseñanzas, esta programación, Señor. Deseamos que sea de edificación, de bendición para nuestra vida, que exalte y glorifique tu nombre, Señor, y que también construya nuestro cristianismo de una manera correcta y genuina. En el nombre de Jesús, iniciamos esta programación en este día. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de este hermoso tema, referencia al libro de Mateo, capítulo número 5. Usted allí va a encontrar esta parte de la Biblia donde nos vamos a centrar. También hay un texto paralelo que está en el Evangelio de Lucas. Luego les digo la cita porque verdaderamente la de Lucas no sé cuál es. El hermano Andrés creo que sí la sabe. Bueno, mientras tanto, vamos a centrarnos en este momento en lo que la Biblia nos enseña acerca de las bienaventuranzas. Quisiera entonces a todos los amigos y a todos los hermanos que nos acompañan a nuestro programa que nos detengamos por unos minutos a pensar en este tema. Como lo hemos dicho, las bienaventuranzas habla de los que son verdaderamente felices. Aparece justo después del Señor empezar su ministerio, allí en el libro de Mateo. La multitud le seguía, pero entonces él llama a sus discípulos, los llama al monte. Esto nos da a nosotros como una referencia acerca de todo aquel a quien Cristo o a quien nuestro Señor llama. Ya deja de ser parte de un montón y le pide que vaya con él a la parte alta. Nosotros, la Biblia nos enseña que el Señor a nosotros nos puso en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la posición que como iglesia nos pertenece, y es allí donde el Señor empieza a hablar acerca de unas normas, o pudiésemos decir que era como la constitución de ese nuevo reino que Él venía a presentar. Entonces, hablar de esas bienaventuranzas es hablar de un nuevo orden de cosas. Y en ese nuevo orden de cosas entonces vamos a tener en cuenta varios detalles que a medida que transcurra el programa vamos a ir haciendo énfasis en ello, pero lo más importante es ver que Dios entonces diseñó algo con lo que el hombre se pueda identificar. La mayoría de los seres humanos, yo diría todos, vamos en búsqueda de la felicidad. ¿Es así o no es así, compañero? Amén.
Amén. Amén, hermano Didier. Entonces, hablando de la felicidad, es algo que nos compete a todos. Y en la Biblia encontramos quiénes son los que verdaderamente son felices. Vamos entonces a dar participación en esta hora a nuestros hermanos. Voy a pedirle a mi hermano Julián si él tiene algo que decirnos acerca de esto. Bueno, en general, la palabra bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo esterre, del griego makarios, que se puede traducir como feliz o dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de tener una felicidad. O sea que bienaventurado es aquel que es feliz. Entonces es importante nosotros mirar antes de pronto adentrarnos en el mundo de lo que es la bienaventuranza y de lo que sucedió allí en el monte con el maestro y con los discípulos, todo lo que rodeaba ese acto tan especial y que de pronto los mismos apóstoles fueron sorprendidos. Entonces sería bueno saber que la palabra bienaventurado quiere decir feliz o poseedor de felicidad. Amén. Gracias, hermano Julián. Hermano Andrés, ¿qué nos puede decir? Bueno, amén. Muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos entonces aquí en el inicio del ministerio de Jesús, algunos teólogos y algunos escritores llaman a esta enseñanza del capítulo 5, 6 y 7 de Jesús, lo llaman la nueva ética del reino, ¿sí? Cómo se va a vivir ahora en el reino. Y es que en realidad el mensaje de Jesús viene totalmente cambiando los esquemas. No pudiéramos hablar de un judaísmo en el tiempo de Jesús, sino una serie de judaísmos. Ya hay varias normas, tenemos entre ellos los saduceos, fariseos. Ya extrabíblicamente se hablaría de otros grupos que estarían al margen, pues, del texto bíblico, pero que históricamente puede que hayan existido. Y Jesús viene con esa nueva ética, es la nueva práctica con la cual se va a poder gozar del reino de Dios ahora manifestándose. Amén, a través de Jesús. Así que estas enseñanzas van a ser de verdad que muy enriquecedoras, y como decía nuestro hermano Julián y nuestro hermano Didier, pues van a ser la base sobre la cual se va a fundamentar la vida cristiana de la manera ética, y que nos van a conducir a lo que es una vida bienaventurada. Amén. Muy bien, hermano Andrés. Respecto a eso que estamos comentando, ¿no? De esa nueva base en la que nosotros nos vamos a tomar como referencia. Y si hablamos de felices o de bienaventurados, pues diríamos que es un prólogo brillante, o es algo en lo que uno va a decir, uy, para ser feliz, entonces algo como que me llame la atención. Pero resulta paradójico que todo esto que se menciona en este capítulo de Mateo capítulo 5, en vez de ser llamativo, a veces es como controversial, porque verdaderamente empezar una serie de digamos, pautas en las cuales el Señor muestre quiénes son los que verdaderamente encuentran la dicha o encuentran la felicidad, y empiece a describir todos estos conceptos que vamos a ir mirando uno a uno cada programa, pues es algo que llama mucho la atención. Son como 8 fórmulas restallantes que resumen todo el nuevo orden de cosas en el reino de Dios. Para eso entonces tendríamos que comprender verdaderamente qué enseña el reino de Dios. Y el reino de Dios, por ahí hay una canción de un hermano que se llama Zacarías Palacios, que me llama mucho la atención porque dice: todo es distinto. Si en vez de ser llamativo esto para ser feliz, como que no lo es. Y es ahí donde entonces tenemos que quizás ponernos los zapatos de aquella audiencia que escuchó este sermón, porque eran personas que por lo general estaban viviendo situaciones a nivel social, a nivel económico, demasiado difíciles, y tenían una expectativa frente a aquel personaje que había aparecido llamado Jesús. Jesús aparece entonces en medio de este escenario y al parecer trae como un aliciente, una esperanza, una nueva fórmula para alcanzar cosas que quizás no tenían. Y cuando se centran a escucharle, pues creo que, diríamos, vaya decepción, ¿no? Porque empieza a decir en el primer versículo de Mateo capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos,
y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Curioso que alguien que estaba pasando una situación económica difícil, que tenía puesta la mirada en Jesús, esperando que ese escenario le cambiara, él empieza a decirle: felices los que son pobres, porque entonces ellos van a alcanzar lo que es ese reino de los cielos. Ese reino de los cielos que venía implantando Jesús no era para cualquier tipo de persona, sino para aquel que tuviera la capacidad de asimilar, como decía nuestro hermano Andrés, este nuevo régimen ético para todas las personas. Y más adelante pues vamos a ir detallando todos estos aspectos en los que verdaderamente yo lo he pensado de forma personal, si estuviese allí, que empiece a decir todo esto, como también decir: bienaventurados los que lloran. O sea, verdaderamente es feliz el que tiene hambre, verdaderamente feliz el que llora, pero en el reino de Dios eso tiene una connotación especial, una aplicación que la iremos mirando. Pero quisiéramos entonces que todos los oyentes que en esta tarde nos acompañan a este hermoso programa comprendiéramos que es como una tradición, o no, más que tradición, es como una forma del Señor encaminar a todos aquellos que están siguiéndole a Él. Es aquí entonces donde se señalan como unos mínimos para poder ser aceptado en ese reino, ¿cierto? Donde usted vaya, a cualquier lugar donde usted se quiera dirigir, tiene que cumplir unas pautas, tiene que cumplir unas normas. Al entrar al reino de los cielos, o el reino de los cielos, hacerse presente en la tierra, quien quisiera pasar a través de él tenía que someterse a dichas normas. De esa forma entonces vamos a ir mirando con detalle todo esto que encerraba este entorno en el cual el Señor estaba enseñando esta fórmula de la felicidad. Amén. Entonces voy a pedirle a mi hermano Andrés que él continúe con una participación de esta parte. Luego mi hermano Julián. Gracias, hermano Didier. Bueno, me gustaría introducirnos ahora mismo en un contexto histórico, como lo habíamos hecho en los profetas menores, sobre en qué suelo estamos parados en este momento. Cuando estamos en Mateo ahora mismo mirando las bienaventuranzas o los evangelios, estamos en una época escatológica, pero no escatológica para el mundo cristiano, sino para el mundo hebreo. Para el mundo hebreo. Recordemos en el siglo VIII, siglo VI, siglo VII, donde vimos el contexto de los profetas, ellos estaban vaticinando y visionando cuándo iba a llegar ese rey prometido que iba a solucionar esta problemática que tenemos aquí en el momento en Israel, antes de Cristo. Y ahora cuando llega Juan el Bautista, que se proclama como ese profeta que va a anteceder el ministerio de Jesús, ¿sí? Entonces se empalma mucho lo que estaba diciendo el hermano Didier, y es la contradicción. En la mentalidad hebrea, el día de Jehová o el ministerio de este nuevo rey iba a ser contundente, iba a venir a acabar con todo el mundo gentil y con todos los imperios gentiles que se habían cernido sobre el pueblo de Israel. A tal punto fue tan contradictorio la manifestación de Jesús, y además su mensaje marcó una disyuntiva tan grande que el mismo Juan el Bautista, cuando es encarcelado, tiene de todas maneras esa incertidumbre y envía a Jesús a preguntar: bueno, ¿eres tú el que estábamos esperando o es otro? Así que hay que prestarle atención a lo que está diciendo el hermano Didier, y me alegró mucho, hermano Didier, que lo nombrara, porque partimos aquí de un mensaje que es totalmente contrario a lo que el mundo en su entonces esperaba. Jesús viene con una disyuntiva, Jesús viene con un mensaje totalmente contradictorio, con un mensaje que es novedoso, con un mensaje que no se parece a los otros judaísmos que se predicaban en ese entonces, y por eso su mensaje va a ser tan novedoso, y a algunos va a causar un poco de pupa, va a causar un poco de ampolla para todos los que estaban a su alrededor, pero para nosotros los cristianos se va a convertir en nuestra ancla de separación. Y aquí es bueno que tengamos en cuenta esto. Los cristianos, desde el primer siglo de la iglesia, nos empezaron a repeler, el mundo judío nos empezó a dejar a un lado y los cristianos nos fuimos separando. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque hoy, 2000 años después,
A veces nos encontramos cristianos que quieren regresar nuevamente al judaísmo, personas que quieren regresar nuevamente a lo que por tantos siglos y por tantos años la iglesia luchó. Así que me gustaría aportar esta parte, hermano Didier y hermano Julián. Amén. Amén. Qué importante lo que el hermano Andrés está explicando. Y bueno, yo quisiera de pronto como añadirle un poco más a lo que el hermano Andrés ha venido explicando, y es que podríamos nosotros como regresarnos un poco a lo que es el monte Sinaí, allí donde Moisés ve esa zarza, y lo más importante que Dios le hace ordenanzas al hombre, y la primera ordenanza que le da Dios a Moisés, él le dice: quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés obedece a ese mandato que Dios le da. Otro había podido decir: no, pero yo no veo nada malo acá, está recalzado, pero Dios le manda esa ordenanza. Y entonces ese obedecer como que es la clave. Y podemos nosotros ver que estas aplicaciones, porque si en el Sinaí se concentró toda la ley en los 10 mandamientos, en este nuevo monte nos encontramos con un nuevo y bien diferente decálogo. Lo que allí parecía algo rígido, algo que tenía pesado de llevar, algo que, unas fórmulas legales, una forma que tenía que cumplirse, eso se convierte aquí en bendiciones para los que viven una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva forma de vida. Allí se señalaban los mínimos deberes que se debían hacer y aceptarse. Aquí se apuntan las cimas a las que hay que atender o atender con todo el alma a lo que nos ayuda para tener una felicidad que espera uno encontrarse y que uno encuentra en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno obedece al Señor, va a encontrar la felicidad. Y si guardamos todas estas bienaventuranzas, seguramente que hallaremos la vida eterna. Eso era un apunte que yo quería tener en cuanto a lo que es la historia, lo que viene desde el monte Sinaí, ahora en este nuevo monte, algo diferente. Y lo que más me llama la atención, y sería bueno nosotros, a los oyentes, como que entrarlos en ese ambiente de lo que el Señor Jesús empezó a hacer allí en el monte. Él se lleva a los discípulos allí y se imagina, yo creo que ellos en el camino dirían: ¿qué nos va a decir el maestro? ¿O qué nos va a enseñar el maestro? Y había como que una expectativa, igualmente que los oyentes en esta tarde, ¿qué es lo que nos van a enseñar sobre las bienaventuranzas? Porque las bienaventuranzas podríamos coger el capítulo 5 y también el capítulo 6 de Lucas, donde están allí las bienaventuranzas, algo habla de las bienaventuranzas, así podríamos cogerlas ya y no más, pero si nos adentramos y empezamos a hurgar, a ahondar, a acabar, seguramente vamos a encontrar grandes cosas acerca de este tema tan importante que empezamos a tocar hoy. Amén. Así es, hermano Julián, hermano Andrés, como nos estaban explicando. Me gustó esa parte introductoria en la que el hermano Andrés nos hablaba acerca del marco histórico, bueno, el marco que rodea este escenario. Si usted es lector de la palabra de Dios, quizás entonces a partir de todos estos puntos que estamos tratando, usted pueda empezar a comprender por qué los judíos y por qué ese pueblo al cual el Señor escogió le rechazó. Porque claro, es que no tenía sentido. Ellos tenían una expectativa, tenían unas metas como quizás diferentes a lo que el Señor vino a implantar, y por eso Él empezó a ser rechazado. Luego los líderes religiosos decían: esto no puede ser cierto, este no es el que esperábamos. Quizás esas eran las bases o los fundamentos en los cuales ellos se estaban fijando, y podían entonces decir: no puede ser lo que nos han dicho, que este es el Mesías, que este es el Cristo, el que iba a venir, el rey que estábamos esperando, no puede salirnos con estas cosas que nos está diciendo. Entonces eso es comprensible desde el punto de vista social y también desde el punto de vista religioso.
Pero entonces lo importante es saber que en ese nuevo orden de cosas que el Señor viene a implantar, entonces es donde le está dando la puerta abierta a todo aquel que quiera tener la capacidad de entender que si lo dice Él es porque verdaderamente es así. Entonces en la segunda parte de nuestro programa seguiremos ahondando acerca de estos detalles. Ahora entonces vamos a hacer una pausa musical y cuando regresemos entonces le voy a pedir a mi hermano Julián para que él nos hable de lo que venimos tratando también siempre después de nuestra pausa. La Biblia dice, esta sección que tanto nos gusta a todos nosotros, tantos datos que vamos aprendiendo. Cuando regresemos entonces de nuestra pauta musical volveremos con esta parte. Entonces que Dios les bendiga y les esperamos aquí en la segunda parte de nuestro programa. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Y eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré.
Bueno, gloria Amén. al Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué bonita alabanza. Te alabaré, te exaltaré, mi buen Jesús. Qué bonito esa expresión. Bueno, vamos con el tema o con la sección. La Biblia dice. En esta tarde quisiera resaltar algo que de pronto nosotros y todo mundo tiene como cábala, o algunos dicen, hasta hay gente que no se pone el número 13. Hablando de números, el número 13 mucha gente le huye, y si le toca el número 13, eso en el, no, en el ámbito secular. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, verdaderamente el número 13 tiene una connotación algo como no muy bueno. Por ejemplo, el número 13 dice que es un número de la rebelión, el número de retroceso, el número de apostasía. Y encontramos allí en Génesis capítulo 14, el verso 4, que habla y dice que 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. O sea, en ese mes se rebelaron, en el mes 13 se rebelaron. Y también hablamos en Génesis capítulo 10, verso 10, donde habla del Nimrod, el poderoso de los hombres. Igualmente ellos gobernaron durante 13 años. En Génesis capítulo 17, también el verso 25, habla y dice, e Israel su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. O sea, era como de algo difícil de llevar o de hacer. Era ese número 13. También en Primera Reyes, allí en Primera Reyes capítulo 11, verso 6, también habla del número 13. Y dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre. Hablando de lo malo que él hizo Salomón durante ese reinado. Esther 9:1 igual es el número de la doble porción. Allí en Génesis 48, Efraín, tribu número 13. Podemos comparar lo que el apóstol Pablo y Judas hablan sobre este número. Qué importante, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de los números. El número 2 es el número del testigo, el número del testimonio. 1 con 1 es igual 2. Y Juan capítulo 8, el verso 17 al 18, habla sobre el número 2. Es el número de la división, de la separación, 1 contra 1. Es el número de doble. Así que hay muchas cosas acerca de la palabra del Señor que nos hablan de los números. Pero también quería hablar algo sobre el significado de los utensilios o de las partes del material del santuario, o sea, del tabernáculo. El oro significa su divinidad, gloria y naturaleza de nuestro Señor, su deidad. La plata significa su ministerio redentor y poder de expiación. El bronce, su capacidad para soportar el juicio por el pecado. El azul, su origen celestial, el Señor desde los cielos. El púrpura, su realeza, monarquía, la nueva criatura, el hombre manifestado, el Dios manifestado en el hombre. El carmesí, su ministerio sacrificial y gloria de la cruz. El lino fino, su santidad, justicia, su humanidad sin pecado. Pelos de cabra, su expiación, nuestra ofrenda por el pecado. Pieles de carnero, teñidas de rojo, su consagración a la voluntad del Padre, su sustitución, su voluntad a hacer lo mejor para traer la redención. Pieles de tejones, su protección y falta de atractivo para el hombre no regenerado. Madera de acacia, su humanidad incorruptible, la raíz, la rama. El aceite de la unción, su ministerio ungido, el Cristo de Dios, el Mesías, el Dios manifestado. Especies de incienso, su vida de oración, intercesión fragante y sus gracias. Y piedras preciosas, sus glorias, perfecciones sacerdotales a favor de su pueblo. Eso es lo que en esta tarde podríamos hablar sobre lo que la Biblia dice
en cuanto a las partes que tenía el tabernáculo. Así que dentro de 8 días vamos a tener otra nueva sección o lo mismo de la Biblia dice otra parte. Que el Señor me los bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Julián. Bueno, pasamos a darle un saludito a los hermanos que están allí conectados. Un saludito para nuestra hermana Noelfa Arango, gloria a Dios, por bendecido programa. Bendición para todo el equipo de Paso a Paso. Gracias, hermana Noelfa. Para la hermana Sandra Rojas también un saludo cariñoso en el nombre del Señor Jesús. La hermana Amparo Moreno, saludos a todos ustedes desde Medellín. Nuestra hermana Rosaura Vega, gloria al Señor. Bueno, una fiel oyente. Amén. Una ovejita que tiene muy bien pastoreada el hermano Didier, gloria al Señor. Bendiciones para los oyentes y para el hermano Didier, el hermano Julián, el hermano Andrés Izaza. Feliz año para todos. Luz Estela Vázquez Serna, Dios les bendiga grandemente, mis hermanos y amigos. Bendiciones también para usted, hermana Luz Estela. No tenemos aquí un nombre registrado, solo dice BCN. Dios les bendiga también para ustedes allí en casa. César Acevedo San Martín, buenas tardes desde Cotolino Castro. Muchas bendiciones para los hermanos y hermanas, que les traigan muchos bueno, vamos a mirar allí, tenemos una fiesta allí por ahí, este momento poco secular, pero un saludo también para César, que nos reporta su sintonía, y para la hermana Romarey, que es fiel oyente de esta programación. Dios les bendiga. Bueno, un saludo para todos los que se están conectando en esta segunda sección de este programa de Paso a Paso. Iniciamos con un nuevo programa en este año. Bendiciones para todos, y tenemos las bienaventuranzas. Estoy en una pequeña introducción acerca de este sermón de la montaña. Hermano Didier. Amén, hermano Andrés. Bueno, estamos entonces observando ciertos puntos acerca de lo que de ese impacto que tuvo este sermón del monte. Recuerden, el sermón del monte no es solamente lo que aparece en el libro de Mateo en el capítulo 5, sino que los capítulos siguientes también hacen parte de ese sermón. Como explicaba nuestro hermano Andrés al principio, en la primera parte del programa, se definieron unas normas éticas a las cuales todo aquel que quería pertenecer al reino de Dios pues necesitaba cumplirlas. Esto entonces es como hemos venido diciendo, que era como un desconcierto para toda aquella audiencia, puesto que eran, como lo decíamos al principio, personas pescadores, agricultores, que su condición no era la mejor. Entonces la gente que sabía lo que es el dolor y la lucha, ellos vivían en un momento duro, sabían que cuando un año faltaban las lluvias, al año siguiente no podían comer, y todas esas expectativas de quizás aligerar toda esta carga la cual ellos llevaban, esa expectativa que tenían puesta en este líder llamado Jesús, parece que se hubiese derrumbado por momentos, porque claro, no es, como lo venimos diciendo durante todo el programa, no es usual que cuando tú estás pasando un momento duro, vengan y te digan, no, tú eres feliz así. Claro, ese es el orden que Dios impuso, y claro, ¿y quién dice algo contra ello? Es de referir también que no solamente la parte que cada uno llevaba, sino también la parte social, porque recordemos que en el momento en que Jesús inicia su ministerio, toda aquella tierra estaba gobernada, y no solamente gobernada, sino también subyugada por el Imperio Romano. Entonces las personas tenían que pagar sus tributos, sus impuestos, eran cargas y cargas y cargas, y todo esto iba trayendo en la sociedad como una pobreza, y aparece Jesús diciendo felices los pobres. Todo esto es importante que usted lo analice, porque el reino de Dios consiste en cosas que el hombre tiene dentro, en cosas espirituales, porque a veces estamos hablando de la felicidad, de los que verdaderamente son felices, de los dichosos, y a veces la gente asemeja la dicha con la posesión, con lo material, pero lo material verdaderamente no es lo que le brinde una satisfacción al hombre. De hecho, usted puede saber y conocer casos de personas que lo tienen todo, pero que tienen una vida desgraciada porque sencillamente
como la palabra lo indica, no poseen la gracia de Dios, no saben cuál es la esencia de la verdadera felicidad, que para nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo no solamente la felicidad, sino la esperanza y todo aquello que para nosotros conlleva grandeza, pues lo encontramos en Él, porque Él es el único que es grande. Y todo lo que Él tiene nos lo ha dado a nosotros, nos ha hecho partícipes. Al ser partícipes nosotros de todas esas riquezas que Él posee, pues verdaderamente entonces podemos decir que tenemos una dicha que el mundo no nos puede quitar. El mundo no nos puede marginar. El hermano Andrés en la primera parte también mencionaba esto. Nosotros somos como rechazados desde ese principio, y es aquí donde nosotros cada día comprendemos que nuestra posición es ir en contra de la corriente. Para la mayoría de la sociedad todas estas cosas son absurdas, pero para nosotros son la esencia de nuestra felicidad. Entonces quiero escuchar también la opinión que tiene el hermano Julián acerca de esto. Amén, hermano. Sí, es importante lo que el hermano Didier está hablando. Nosotros entendemos y sabemos que el pueblo judío está esperando un rey, estaban esperando a alguien, un líder que los sacara del dominio, de la esclavitud que los tenían los romanos, y ellos esperaban eso. Y claro, se encuentran con esta escena, y qué bonito pues de que ellos pudieron entender, pero se ponieron a pensar que eso era como pan diario, porque si analizamos nosotros en el tiempo de los jueces, a Gedeón, cuando estaba él por allá como guardando y preservando la comida, las cosas que ellos tenían que defender, porque los madianitas venían de vez en cuando y le robaban, y él tenía que defender eso. Y el Señor lo llama y le dicen, varón esforzado. Y él, yo creo que dice, ¿cómo esforzado si yo no estoy haciendo nada? Y el Señor le dice, tú vas a sacar de esta situación al pueblo de Israel. Y él dice, ¿y yo cómo si no tengo fuerzas? Si yo soy un pobre, mi familia es pobre, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Pero el Señor le dice, no son con tus fuerzas. Y él se lo demostró que no era con multitudes que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces yo creo que es como que la misma temática viene desde allá. Ellos están viviendo esa misma situación, y entonces se encuentran con el líder que ellos esperaban, y esperaban que el líder los sacara de esa pobreza, pero una pobreza física, una pobreza secular. Pero el Señor le estaba hablando era de una pobreza espiritual. En ese sentido era que el Señor le estaba hablando. Entonces es importante nosotros entender que eso que ellos allí vivieron, que ellos, porque la mayoría de los oyentes lo hacían por primera vez, y era gente sencilla, gente, como hablaba el hermano, pescadores, agricultores, arrieros, conductores de camellos, pastores, y seguramente se mezclaron allí algunos ilustres, pero casi la totalidad pertenecía a la clase campesina, y era, según les llamaban los fariseos, el pueblo de la tierra. Eran gente semianalfabeta en gran parte, sin otros horizontes que los de trabajar, comer, dormir y morir. Ese era de pronto el pan diario de ellos: trabajar, comer y dormir y morir. Entonces yo creo que el Señor ve esa necesidad, y Él ve como que necesitan algo mejor que ellos comprendan, y por eso tomó esta decisión de llevarlos allá al monte. Amén. Gracias, hermano Julián. Bueno, hablemos ya para finalizar acerca del camino de la felicidad, ¿cierto? Estamos entonces llegando a unas conclusiones en las cuales podemos nosotros tener la verdadera certeza, como hijos de Dios que somos, verdadera seguridad de que sí existe un camino hacia la felicidad, y la única forma de encontrarlo es en Jesucristo. De hecho, quizás no lo apliquemos mucho en este sentido, pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6,
allí la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino no es solamente a la salvación, también es a la felicidad, porque la salvación tiene un camino marcado que es Cristo, pero la felicidad también tiene ese camino marcado que es el Señor. Y Jesús entonces comienza la predicación de su reino desplegando la gran bandera que centra todas las expectativas humanas. Cuando Él empieza a decir felices, bienaventurados, ahí fue donde la gente dijo, uy, esto nos conviene oírlo. Pero a medida que Él iba desarrollando su sermón, la gente se desilusionaba, pero nosotros, a medida que conocemos al Señor, entonces le encontramos sentido a todas estas cosas. Y por eso le estamos tendiendo una invitación para que a partir del próximo miércoles, con la ayuda de Dios, usted empiece a comprender cada una de estas bienaventuranzas. Y nos centraremos entonces el próximo miércoles en la primera, que como lo decía antes, felices los que son pobres, ¿cierto? Bienaventurados los que son pobres. Cuando usted y yo comprendemos esto, vamos a ir con detalles de todo lo que esto encierra, pero hoy lo que queremos resaltar es como una introducción general y ver por qué Cristo a través de su palabra dejó plasmado esto y se convierte para nosotros en un canal de bendición. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son realmente felices? Hablando en términos bíblicos, no hace falta llegar hasta el Nuevo Testamento, sino mirar que en el Antiguo Testamento ya había unas pautas marcadas. Por ejemplo, el libro de los Salmos, en el capítulo 1, dice, bienaventurado el varón. ¿Cómo sigue esa parte, hermano Julián? No tiene el micrófono. Bueno, no se le oye, hermano Julián. Hermano Andrés, acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en meditar la palabra del Señor día y noche. Y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está haciendo una comparación de lo que es la vida y lo que es la muerte. Amén. Hay muchos apartes del libro de los Salmos, también en el libro de Eclesiastés, donde hablan acerca de los que verdaderamente son felices. Y felices son los que observan su ley. Eso dice el Salmo 106, capítulo 3. Feliz el pueblo cuyo Dios es Jehová. Capítulo 33, versículo 12. Allí hay entonces muestras y desde un principio estaban marcadas como estábamos haciendo, como esa relación. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, el hermano Julián nos decía, fue como cuando el Señor llamó a Moisés allí y le hizo subir, y en ese monte le mostró y le hizo entender todas estas cosas. Entonces el camino a la felicidad está marcado en la palabra de Dios, la palabra de Dios, que es nuestra base, que es nuestra herramienta, que es como nuestro manual, ¿cierto? Absolutamente todas las cosas que uno compra es para dar un buen uso, para sacar un buen provecho de ellas. Es recomendable siempre leer los manuales, aunque nosotros nos saltamos esa parte, y al ser humano le sucede casi que igual. El ser humano tiene un manual para ser feliz, pero se salta el manual, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es ese manual que a nosotros nos hace entender por qué el Señor hizo énfasis en esto y declaró que éramos felices aquellos que cumplíamos con todas estas características que Él empieza a mencionar. Quiero entonces dejar el micrófono a mi hermano Andrés para que él también nos dé una conclusión, y de esta manera vamos acercándonos al final de la emisión de este programa. Gracias, hermano Didier, muchas gracias, hermano Julián. Bueno, yo creo que la conclusión que sacaría para este primer programa introductorio a lo que tiene que ver con el mensaje del monte y más precisamente con las bienaventuranzas, sería que Jesús viene a modificar algo que estaba muy arraigado en el mundo hebreo hasta el momento, y era el legalismo.
el legalismo. Hay una expresión, tiene que ver mucho con la filosofía, y es sobre ser bueno y ser correcto, ¿sí? Ser correcto y ser bueno. Bueno, recordemos de que la Biblia nos dice de que tenemos un Dios que es bueno. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es básicamente la siguiente. Cuando usted es correcto, tiene una cantidad de normas que tiene que ir cumpliendo, y está bien, correctamente las va cumpliendo. Pero a veces el legalismo tiene algunas fracturas en sus propios dichos que hacen de que la bondad no pueda surgir. Tenemos muestra de ello, un ejemplo social. Una persona que está, un delincuente, una persona que es antisocial, que tiene muchos defectos en su carácter, que es un peligro para la sociedad, tiene una condena que pagar. La condena dice que son 10 años que debe de pagar. El juez no interesa si a los 10 años lo ve que sale peor, va a salir a hacer algo peor en la calle, pero ya cumplió su condena, así que legalmente el juez tiene que dejarlo ir, así lo vea mal o bien. También lo dice la Biblia en un ejemplo más bíblico. Tenemos un escriba, tenemos un sacerdote que pasaron por el lado de una persona que estaba golpeada, en el camino lo habían robado, lo habían maltratado, lo habían dejado malherido, y por la ley que a ellos les implicaba de no acercarse a algo muerto, a algo herido, no podían tocar a ese hombre. Pero vino un samaritano que no tiene la ley, que no tenía el legalismo, e hizo lo que era bueno delante de Dios. Creo que Jesucristo viene a plantear este mensaje desde ese punto de vista, a darle un buen sentido a lo que era la normatividad. Recordemos el mensaje de Mateo capítulo 15, versículo 8, que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que ahora ya no era solamente la estipulación de una ley mosaica, sino que aparte de eso se habían generado toda una cantidad de leyes y normatividades que los mismos hombres se habían impuesto por tratar de ser mejores. Por esa razón, Pablo, después de que ha vivido todo esto, nos deja unas expresiones muy lindas en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 5 o 6 debe de estar por allí. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Algunos dicen este versículo para evitar de que las personas se preparen, estudien, pero no, este versículo no está hablando del estudio ni de la preparación. Está hablando más que todo de ese legalismo que había tan reforzado y tan enraizado y tan enquistado en la sociedad hebrea, que Jesús es la que va a venir a empezar a desmantelar, porque el legalismo tiene esa fractura. Por ejemplo, había una ley que decía: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Vale, si la ley dice que no codicia a la mujer de mi prójimo, pero a una solterita, ¿qué tal? A una soltera sí la puedo codiciar porque está soltera. Yo no puedo codiciar a la de mi prójimo, pero a la soltera sí. Entonces, fíjese cómo la fractura sí se puede dar y se pueden buscar esas curvas, ese vacío en la ley. Y eso es lo que Jesús viene a tratar de radicalizar y a corregir en la ética. Y dice: no. Ustedes oyeron eso, pero no. Cualquiera que ya codicie una persona para estar aquí ya con eso ya es adúltero, ya pecó, ya con eso. Así que Jesús viene a corregir ese legalismo que se había enquistado tanto en el corazón del mundo hebreo, que ahora ya no les permitía ser buenos delante de Dios, sino simplemente correctos, cumplir una serie de normas y pensar que por eso ya tenían el cielo. Allí dejo esta conclusión, hermano Didier y hermano Julián. Amén, hermano. Yo creo que, hermano Didier, lo que dice el hermano Andrés igualmente pasó con los 10 leprosos. 9 no volvieron porque ellos tenían que legalmente cumplir una ley. En cambio, el que devolvió no tenía ese problema porque él era samaritano y él pudo regresar. Los otros no, porque tenían que guardar 7 días, tenían que, o sea, como dice el hermano, ser legales en cuanto a la ley. Y es importante nosotros mirar eso. Y otra cosa que yo me quedo en esta tarde y es que no es fácil predicarle a los pobres, porque decirle a un pobre usted es feliz en medio de la miseria o en medio de la enfermedad, enfermo de la situación, no es fácil. Y el Señor Jesús, cuando dio este sermón, como dice allí un escritor, dice que él mismo se sentenció su muerte, porque predicar de esa forma en una situación que está caótica, pues no es fácil. Yo tengo un testimonio de alguien que era compañero mío de trabajo y un día le dije yo que Jesucristo le amaba y que podía sacarlo de esa situación. Me dijo: ¿dónde está él? Y él como que se enojó conmigo. Y entonces yo hablándole con amor, y le hice entender que
solamente en Él hay respuesta a nuestras situaciones. Pero no es fácil, queridos hermanos y querido hermano Didier, hermano Andrés, no es fácil predicarle a gente en esa situación. Amén. Gracias, hermano Andrés. Bueno, ya le ha respondido nuestro hermano Andrés a la hermana Carolina, que nos preguntaba si este programa quedaba grabado porque no lo pudo ver desde el principio. Entonces, para todos los oyentes, cada uno de los programas y las secciones que tenemos aquí en Radio Ipude quedan en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede buscar y allí podrá ver el contenido de cada programa. Finalizo también haciendo otro aporte acerca de estos que hicieron el hermano Andrés y el hermano Julián, porque hablaron del Señor venía como a suprimir ese legalismo que estaba tan arraigado en los judíos. Y vino a mi mente mientras el hermano explicaba lo del buen samaritano, también lo que le pasó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos dicen, la ley dice que tiene que ser apedreada. Y como él viene a defender un nuevo orden de cosas, dice, él sencillamente dice, pues que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sorprendentemente, ya ustedes conocen el pasaje, dice que, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No, todos se han ido, ni yo te condeno. O sea, no es que se aboliera la ley, sino que había un nuevo orden de cosas, ya no tanto legalismo, sino algo práctico, algo que le servía a la mujer morirse, más bien reconocer que había un camino diferente, y ese es el que nos marca el Señor a través de las bienaventuranzas. Entonces damos gracias a todos los oyentes, a todos los amigos y hermanos que han reportado su sintonía, y les esperamos el próximo miércoles aquí en Paso a Paso, y entonces miraremos la primera bienaventuranza. Que Dios les bendiga. Agradezco mucho a mi hermano Andrés, a mi hermano Julián por su participación, y les esperamos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Una feliz tarde para todos y que el Señor les bendiga grandemente. Continúa con nosotros en Radio Ipude. Radio Ipude, la radio que te sintoniza con Dios. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria vendrá, rodado